Seguimos en la compañía de Sebastián Maggi, que ha tenido la gentileza de traernos para compartir y brindar un whisky de Johnnie Walker. Contanos de qué se trata. Sí, trajimos un Johnnie Walker 18, que es la nueva presentación del antiguo Platinum, ¿sí? Ajá. Pero el foco hoy está puesto en este nuevo lanzamiento, que es es uno de los 5 productos que podemos encontrar en el segmento Reserve, o sea, el segmento más de lujo de Johnnie Walker, o sea, que se inaugura de esta manera con Johnnie Walker Gold Reserve, ¿no? Johnnie Walker Gold Reserve, Johnnie Walker Green Label, Sí. Johnnie Walker 18 y Johnnie Walker Blue. Son esos 4 productos. Lo que mucha gente no sabe es que esos 4 productos tienen distinto foco, distinto momento de consumo, distinta fórmula. No es la misma presentación con años distintos para nada, como a veces se cree, sino que tienen un diseño diferente, como si fuese otro vino, como si el corte fuese diferente, aprovechando que veníamos hablando de vino, como si fuesen otras cepas y otras variedades interviniendo ahí dentro. Y lógicas completamente distintas. A ver, por ejemplo, yo tuviese que hacer un paralelo, ¿no? Que imagínense el green como un corte de 3 o 4 variedades. Ahora, un blue o un 18, estamos hablando de muchas más variedades de uva interviniendo ahí. O sea, es mucha más complejidad. No quiero confundir a la audiencia con esto. Obviamente no estamos hablando de vino en este caso, lo que estamos hablando es de whisky, y lo que hay es maltas diferentes, whiskies de malta diferentes. Sí. Pero cada uno de esos whiskies se comportan con una identidad puntual. Y eso está bueno en poder construir ese correlato, ¿no? O sea, esos productos con identidades puntuales y discriminables, o sea, claramente notables, como son los single malts. Cuando uno mezcla esos single malts con otros whiskies de grano, da lugar a un blended scotch. Johnnie Walker 18 es un blended scotch donde intervienen whiskies de los 4 rincones de Escocia. O sea, esa es la gran diversidad, por eso la complejidad. Sabemos que abundancia de elementos garantiza de alguna manera riqueza y complejidad. Mucha más complejidad. Y eso es algo que lo define. Yo tuviese que elegir algo como definir al 18, es eso, es riqueza, complejidad, exuberancia sin perder elegancia. O sea, me veo muy tentado a hacer correlatos con el vino, pero no lo voy a hacer, porque no es didáctico, pero sí, a ver, tiene que ver con una maestría en el blending mucho mayor, tiene que ver con alguien reputado pudiendo hacer algo así, porque no es fácil mezclar, proyectar y vislumbrar qué es lo que va a pasar cuando uno mezcla 20 whiskies diferentes, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es 18. Y encima poder reproducirlo año a año, ¿no? O sea, poder hacer que el producto repetir esa complejidad, esa consistencia, porque acá lo que hay que garantizar es que el consumidor está comprando una etiqueta y está comprando un producto. Está buscando eso. Está buscando una identidad que quizás ni siquiera puede nombrar, simplemente puede saborear y disfrutar. Por ahí no sabe cómo definirla. Y dice lo que acabo de decir yo, quiero eso, y no quiero que cambie eso. Exacto. Que eso es bien diferente al mundo de otras bebidas, ¿no? O sea, en otras bebidas uno abraza y recibe con buenos ojos la diversidad, la singularidad. Hace un rato hablabas, ¿no? De un producto que se expresa distinto. No, en el whisky es totalmente distinto. Uno garantiza que una botella de Johnnie Walker 18 hoy, o una botella de Platinum hace unos años atrás, o si tomamos el ejemplo de Black, que es uno de los whiskies más vendidos en el mundo, de hecho el segundo más vendido, pero el primero es Johnnie Walker Red, o sea, imagínense. Claro, la bandera de Johnnie Walker. Y ese producto tiene que ser igual a lo que era hace 20 años. O sea, eso es algo que... Y en el medio cambiaron Master Blenders. O sea, en el medio pasó que hubo otra generación. Bueno, yo en mi experiencia particular lo que he recibido esas adhesiones férreas e incondicionales, ¿sabes con qué? Con el doble Black. O sea, te costó. Adhesiones incondicionales. Ok, ¿no? adhesión. Sí, amigos, mi propio hijo, hace años, ¿no? Sí, bueno, el Double Black, a ver, el Double Black viene es como unas bodas de platino, ¿no? O sea, viene como a reconfirmar aquello que ya estaba claro, ¿sí? O sea, que es la predominancia de Black, ¿no? Black era un producto que, sin duda, en el segmento 12 años es líder y necesitaba
o sea, un producto para aquellos que han sido fiel por tanto tiempo a Johnnie Walker Black, necesitaban hacer algo, ¿no? Para volver a reconfirmar esa idea, ¿no? Un upgrade de ese mismo. Le habla y le susurra al oído a ese consumidor fiel de Johnnie Walker Black y le dice, no va a ser una transgresión si te corres a Double Black. O sea, es un poco eso, descomprime casi un 20% del consumidor, del consumo de Black, pero sí es cierto que genera... obviamente, o sea, cualquier producto, uno cuando está embanderado con un producto y prácticamente se casa con ese producto, ¿no? O sea, y es algo que le da confianza y seguridad. Es un producto que uno compraría, en muchos casos consumen, no sé si a diario, pero con bastante frecuencia, cambiar eso, suena a una transgresión. Y hay muchos que, así como vos me decís que te gusta y que te encanta y demás, hay quienes al principio le cuesta, porque claro, es el doble de ahumado, por eso lo dice el nombre, ¿no? Double Black es doblemente claro, una serie de cosas, marcado. Y entre ellas el ahumado. El ahumado, el tostado y esa fruta madura que tiene tanto Black. O sea, imaginémonos a Johnnie Walker Black como una sinfonía entre caracteres frutados, caracteres florales y herbales, pero más sutiles, tostados y ahumados, ¿no? Eso es Black, especias, tostados, pero lo que hacen en Double Black es no todo, sino 3 de esas cosas, le ponemos una lupa y la amplificamos. Y esa es la idea de Double Black. Double Black es, si te gusta el ahumado, quiero vale 4, te dicen, o sea, te redoblan. Acá ¿sí? Tenés un plus. Ahora, y a mí, y es un buen comentario el tuyo, porque sin duda es imposible no construir paralelismos entre Black y Double Black. O sea, es imposible, para referirse a Double Black hay que hablar de Black. Hay que hablar pero de Black. A mí me gusta mucho también, y empezamos hablando de 18, para hablar de 18 hablar de Black. Porque para mí 18 es todo ese equilibrio de Black, es toda esa intensidad de Black, más potente aún. A ver, otro paralelo del vino puedo hacer. Dale, sí, dale. ¿Sí? Porque sirve para ubicar. Sí, para ubicar a nuestra audiencia que escucha mucho de vino y demás. Pero imagínense que tienen un vino, un Malbec, que tiene, por ejemplo, de una cierta producción, de una cierta cantidad de quintales por hectárea, y que pasó y tuvo un toque de madera, tuvo un ligero paso por madera, ¿no? Donde el protagonista ahí es la fruta, pero tiene alguna de las especiados característicos de la madera y se encuentra en un cuerpo medio y demás. Bueno, una idea posible es decir, ¿y qué si redoblamos todo eso, ¿no? O sea, y queremos la lógica del más fruta, más concentración, más bajos rendimientos, un poco más de madera, más tiempo en madera y fundamental, y equilibrio sin duda, y más cuerpo y intensidad. O sea, lo que estás haciendo es redoblar lo mismo en su esencia, ¿no? O sea, no estás agregándole nada, simplemente lo estás amplificando. Bueno, sí. Eso es 18. Para mi gusto es 18. Es más ahumado que Black, es más fruta que Black, pero sin perder el equilibrio. Okay. A ver, y entonces si alguien me está escuchando atentamente, está diciendo, pero estás insinuando que Double Black es desequilibrado. No, para nada. Lo que estoy diciendo es que Double Black es más, tiene más características marcadas por un lado, ¿no? Tiene como uno de sus rasgos está súper amplificado. ¿Se alcanza a entender eso? Sí, claro. La armonía generalmente va... la enología también lo hace. Claro, y hablamos de aristas, por eso, o no, es como decir, armonía, tengo un Sauvignon equilibrio. Blanc, mucha frescura, intensidad, una acidez punzante marcada, y eso es más parecido a un Double Black, si se quiere. Pero después también puedo agarrar ese mismo Sauvignon Blanc y atenuar su intensidad con un semillón y con algunas otras variedades y construir un blend que tiene un poco de todo y es mucho más redondo y mucho más placentero desde un punto de vista equilibrado. Bueno, eso es 18. Sumamente claro. No puedo evitar el paralelo porque también tengo esa otra profesión, pero a quienes están acostumbrados a una lógica más del vino tienen que entender que los caminos de la creatividad son iguales para todos. O sea, esas lógicas las vamos a encontrar en cualquier manifestación artística y no deja de ser eso el trabajo de Jim Beveridge, que es el Master Blender, ¿no? Sí, señor. De esa sensibilidad y creatividad. Claro, no es una máquina que hace esto, es un equipo pequeño de 16 personas en Mainstream que queda entre medio de Edimburgo y Glasgow, en una zona donde no vive nadie, hasta 1 hora y media de la capital, y en ese lugar ellos se juntan y básicamente lo que hacen es un ejercicio sensorial.
Y esto que estás diciendo, que es sumamente interesante, me da pie a una referencia en una gacetilla que recibí de Diageo respecto de la celebración del 8 de febrero pasado del whisky escocés, y que ese whisky escocés elaborado con ese detalle, en esa forma artesanal personalizada, ocupa un rol más que protagónico a nivel mundial. Del whisky que se consume aquí en Argentina, algo más del 80% es de origen nacional. Y del 17% restante de origen extranjero, el 14 de ese 17 es whisky escocés. Así es. Y 1,5% y 1,5% respectivamente el irlandés y el americano. Y el americano. Sí, exactamente. Eso es un poco las proporciones. No quiero aburrir con cifras porque la idea pero está es bien, una información general, pero volúmenes que cuesta creer cómo asociás semejante volumen de producción que abastece consumidores en todo el mundo. Y aparte teniendo en cuenta lo que es Escocia, ¿no? O sea, a mí siempre me gusta decir que si uno va a Europa, uno no va a Escocia y sigue viaje para otro lado. Uno va y vuelve de Escocia. Escocia es un camino de ida y de vuelta. O sea, no es que después de Escocia, bueno, sigo viaje y voy a otro país. No es como pasear de Francia a Italia o a España, que está todo al lado del otro. Y está todo en el Mediterráneo y podemos ir para arriba y para abajo. Escocia está muy en un extremo polar, si se quiere. O sea, estamos a una latitud donde en invierno oscurece a las 2 de la tarde. O sea, es realmente muy lejos. Es un eterno invierno. No es el eterno verano del Caribe, es un eterno invierno. O sea, hay una diferencia de estaciones, sin duda, pero no es una diferencia de estaciones. Un invierno suavizado de a ratos. No, es una diferencia de cantidad de horas luz, pero no es una diferencia, es casi una heladera constante. Los 10 grados son una temperatura promedio. Volviendo al vino, 10 grados no madura la uva, o sea, no crece, ni siquiera florece la planta. Estamos en un extremo donde no crece ninguna fruta para hacer vinos. O sea, lo que tenemos ahí es cereales. Y en ese extremo, y un producto de un lugar que geográficamente y tiene muchos paralelos con Uruguay, si se quiere, o sea, en cantidad de kilómetros cuadrados, habitantes y distribución demográfica, o sea, es muy parecido a Uruguay, estamos hablando de 4,5 millones, algo así, pero nada más que las ciudades son más chiquitas que Montevideo. La ciudad más grande tiene 600.000 habitantes, estamos hablando de hoy esto, ¿no? Y un producto, hace 200 años, se consigue, empieza ese camino para instalarse en ese lugar hegemónico que hoy es el whisky escocés. O sea, a mí me resulta sumamente poderosa la idea de que en Australia lo que más se toma envejecido es whisky escocés. Como yo dijese, ¿cómo conoces Escocia por empezar? Y después, ¿cómo tomás whisky escocés? Es como, y en todos estos países sudamericanos pasa lo mismo. Donde tenemos una colonia, o sea, fuimos colonizados por españoles, no por británicos. Sin embargo, lo que más se toma en Perú, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Venezuela y en Colombia, y sigo mencionando, escocés. A ver, dentro de los destilados, obviamente cada país, no sé, el aguardiente se consume mucho más en Colombia, obviamente, pero que es un destilado de anís que se hace localmente, pero estoy hablando de dentro de los destilados importados envejecidos se consume más que ron, más que coñac, más que tequila. Y eso tiene que ver con una cuestión fundamentalmente aspiracional. Lo británico fue siempre aspiracional. Bueno, está tan interesante la charla que salud. Estábamos postergando brindar, así sea radio, pero nos ayuda la imagen. ¿Qué pasó con estos tipos? Estaban brindando y disfrutando el primer sorbo de este whisky Johnnie Walker, 18 años. Contanos de las distintas etiquetas. La bandera, la proa está en la etiqueta roja, el red label, le sigue el black, el doble black, después viene verde. No, después viene el gold, pero en realidad podríamos meter en el medio el swing, gold reserve, green. Gold reserve. Había uno platino. Que es 18, es el mismo que el 18. Y blue. El blue, que es el tope de gama. Sí, el King George, XR, o sea, bueno. Pero bueno. Pero digamos que de la línea de las botellas típicas de prisma cuadrado. Línea color se llama, sí. En colores, el blue es un poco el icono de ese repertorio. Así es.
En algún momento dado de la charla vos hablaste de momentos. ¿Cuáles son los momentos? Elegí vos, decime cuál querés que te diga. Porque puede ser Red, puede ser Black, puede ser 18. Decime cuál te gustaría. Bueno, a mí me llamó tantísimo la atención hace muchos años. En un crucero que tuve la oportunidad de compartir mesa con una señora bastante mayor, me llamó la atención que acompañaba toda la cena con whisky. Obviamente depende de qué cena, pero cena con frutos de mar. Por ejemplo. Sí, hay muchas experiencias que se han hecho en ese sentido. Lo que ahora, o sea, uno puede pensar en maridajes con estos productos, sí, porque desde el momento de que los productos son diferentes organolépticamente hablando, o sea, tienen características distintas, son distintos, se comportan diferente aromáticamente. O sea, tenemos algunos que son más intensos, otros que son más sutiles. Algunos huelen más a componentes ahumados, otros huelen más a fruta. Otros no tienen nada de ahumado, ¿sí? O sea, otros se va manifestando por etapas. Estoy hablando de Blue. Siempre que estoy hablando, cada vez que digo alguna cosa de esta, estoy pensando en alguno. Y en Boca también tenemos algunos que tienen una rusticidad que corcovea y otros que son más sutiles y aterciopelados. O sea, y esas características no solamente se adaptan podemos pensarlas en función de un platillo, sino que también las podemos pensar en función de un momento. Porque hay momentos así también. Eso a veces no estamos acostumbrados. O sea, uno está muy acostumbrado a maridar un plato con un vino, o un plato con una bebida. Pero quede acompañar un producto, un destilado, ¿sí? En este caso, con un cierto momento de la vida. O sea, a ver, no es lo mismo la energía o el momento, por ejemplo, que tiene que ver con la celebración y la excitación de un año nuevo, ¿sí? De esa euforia, esa cantidad de proyectos, esa sensación de inauguración de un año, ¿no? Que uno tiene, y la excitación y euforia y algarabía y sonrisa que uno tiene en ese momento, con por ahí un momento de celebración más íntima, como puede ser el nacimiento de un hijo. Ahora, quizás en los dos festejamos, en los dos brindamos y en los dos puede haber una botella de whisky, ¿por qué no?, cerca nuestro. Yo pensaría más el primer momento para Gold Reserve, porque está diseñado para ser útil y funcional a un momento así. Y el otro momento es Blue. El otro momento, ese momento único, ese momento para ser recordado de por vida, es sutil, es elegante, es como un buen servicio, ¿no? Es como ese buen servicio que es tan bueno que no se nota. Bueno, eso es Blue. Es un producto que de alguna manera acompaña ese momento, no de manera tímida, sino de manera respetuosa, ¿sí? Es un producto que se va manifestando por etapas, es un producto que tiene mucha complejidad, pero la va entregando de a poco. Eso es Blue. Y es un producto sin duda recordable en boca, y también como es recordable ese momento. Y tiene una sedosidad que lo hace muy agradable, muy ameno, y es lo que queremos en un momento así. Por eso está todo diseñado en función de esos momentos. ¿Podemos pensar maridaje? Sí, podemos pensar maridaje. Yo puedo pensar cuál de todos ellos podría agarrar chocolates y maridarlos en función de eso. Pero sí, lo que hay detrás, y es importante saber, es que a veces creemos que encontré el que me gusta. No, lo que yo les propongo es decir, honestamente, yo en este sentido me pongo como abogado, ¿no?, de la hospitalidad, ¿sí? O sea, promotor de la hospitalidad. En ese sentido es... No siempre el mismo, porque los momentos no son iguales. Tal cual. Lo que es divertido es entender que hay productos que se adaptan mejor, son mejor anfitrión de determinado momento que otro. Y así está pensado. No es que el trabajo es otro, el del Master Blender. El Master Blender trabaja con un equipo de personas aparte que lo convocan, ¿no? Y lo provocan a generar productos para determinados momentos. Porque Johnny Walker quiere estar en todos esos momentos de celebración. Y tener un y entender que esos momentos de lujo y celebración son diferentes y se presentan de formas distintas. No es lo mismo un momento como este o una cena hacia altas horas de la noche con un amigo que no veo hace 50 años o 20 años o lo que sea, y me siento con él y nos estamos encontrando en eso y nos contamos la vida entera y después de una larga comida con un montón de estímulos sensoriales y demás, que nuestro paladar está más cansado y necesitamos algo más potente, y bueno, y ese es un momento de 18. Porque esa charla promete ser larga y ese whisky se toma a sorbos. El whisky escocés es el destilado más consumido desde hace 200 años. Sí, impresionante. Estoy hablando de envejecido, ¿no? O sea, después el vodka se consume más y demás, pero estoy hablando de los destilados envejecidos. Envejecidos, que vos marcabas. Y eso es transgeneracional.
No es que no, bueno, mi papá tomaba whisky, entonces, no. Ellos han sabido siempre renovarse. Está en el ADN de Johnny Walker, del caminante y la innovación y estar siempre cambiando. Y a veces hay consumidores que se enojan y dicen... Keep walking, o sea, mantente en movimiento. Es ese frenesí, claro. Frenesí en cambiar. Ese frenesí puesto en el progreso, con respeto hacia el pasado. Por eso es una pata en el pasado y otra en el futuro, ¿no? O sea, pero bueno, son códices de la marca que están re hermosamente pensados. Muy bien descrito, muy bien expuesto. Y a propósito, bueno, varias vertientes, varios temas que podemos ir desgranando a propósito de hablar de whisky y de paralelismos, ¿no? Un tema que viene preocupándome en el mundo del vino, la evolución del consumo y cómo está a nivel mundial y a nivel local. El whisky es un producto tradicional, pero que ha sabido ayornarse. La mayoría de la gente, vos le preguntás, ¿con qué asociaba a alguien hace 40, 50 años la bebida whisky? Y decía un capitán de barco, un tipo de barba, una chimenea, boiserie oscura, una cosa muy tradicional, muy casi con olor a naftalina, te diría. El whisky hoy se ha ido ayornando y a propósito a preguntarte, a quién mejor que vos para describirnos, ¿cuáles son las modalidades, en qué forma se lo consume el whisky hoy en día? En general, ¿cómo lo consume la gente? Mira, voy a ir derecho a esa pregunta, pero Dale. Antes que eso voy a hacer una parada antes en la manera que fuiste armando la pregunta, ¿no? O sea, estoy de acuerdo que muchas veces pasa eso, ¿no? Uno tiene esa asociación con una figura o un estereotipo, ¿no? De la persona que toma whisky y por ahí está anclado en el pasado. Pero también es importante destacar que la historia del whisky no está construida, o sea, está construida más bien por quienes han sido pioneros y cualquier pionero es una persona que tiene la cabeza puesta no en el hoy, en el futuro. A veces nos perdemos esa foto. Esa foto se pierde en la película de la época. Sí, es una foto que se traspapela. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo bien claro. Sí. Johnny Walker Red se crea en 1906 y en 1909 se termina llamando así. Ese producto se creó por Alexander II Walker. Alexander II Walker fue el gran master blender de la compañía porque él inventó Red y Blacks, básicamente. O sea, si tenía que hacer algo más, él hizo todo bien. O sea, sí. Y con eso solo ya alcanzaba, ya estaba hecho. Ahora, esos dos productos, el Red particularmente, lo creó con intención de que tenga gran mixibilidad, o sea, que tenga gran versatilidad en la mezcla, que para hacer un producto mixiable, a ver, de vuelta, para hacer tragos. Sí. Para eso lo creó, porque él entendía que el whisky en el mundo, no en Escocia y en Gran Bretaña, en el mundo se tomaba mezclado con algo más, con té verde, con ginger ale o con agua de coco en el Caribe, o sea, sí. Y esto él lo entendió hace 120 años atrás. O sea, hoy decimos, el consumidor no toma más whisky con las rocas o solo y lo está haciendo esa transgresión de mezclarlo, ¿no? A ver. Hace 120 años el que inventó la etiqueta más vendida en el mundo la creó para mezclar, imagínense. O sea, por eso a veces uno se pierde la foto y vuelvo a esa idea original, ¿no? Se pierde esa foto en la cinta de la época, ¿no? O sea, a lo que voy y contesto la segunda parte de la pregunta es, hoy, ¿cómo es que se consume más? Bueno, gran parte del consumo tiene mucho que ver con estas formas nuevas de consumir destilados, que cada vez se alejan más del consumo solo, neat, como dicen los norteamericanos, o sea, y que es con algún mixer, con alguna otra bebida. Tiene varias características, ¿no? Es mezclar ese destilado con alguna otra cosa más, que sea fácil de hacer y que uno lo pueda hacer por sí mismo. Sí. Hacia ahí tiende hoy por hoy la fórmula del consumo en ciertos momentos inaugurales, ¿no? O sea, estoy hablando de alrededor de los 20 años, fundamentalmente el consumo de whisky en esa franja, estoy hablando de Bat 69, J&B y productos como esos, o Johnny Walker Red, se consume mezclado con Sprite, se consume mezclado con ginger ale, depende del país, ¿no? ¿Por qué no tónica, jugo de manzana? Pero esas son las formas más predominantes. O con coca, ¿no? El clásico con coca, Coca-Cola. Esa es la manera.
Lo que luego pasa es que después hay otras formas, otros cócteles más elaborados, pero eso es más un consumo de nicho. Ok. Bien. Tratamos. Estamos pasados de tiempo, pero está interesantísima la charla, interesantísima tu forma de contarnos y explicarnos. Así que agradecidísimo y ya vayamos previendo alguna futura nueva reunión en que nos cuentes más sobre, por ejemplo, sobre tragos. Y ¿por qué no? Varios otros temas que de esta charla se derivan seguramente. Dale, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Un placer, gracias, realmente muy agradecido en nombre mío, seguro en nombre de los oyentes que sin duda han disfrutado de tu explicación y que sea hasta muy pronto. Dale, muchas gracias y consuman con moderación. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Disfruten y consuman con moderación. Y de nuestra parte, disfruten del fin de semana, beban buenas bebidas, yo digo normalmente beban buenos vinos, en este caso buenas bebidas, vinos o whiskies, y nos encontramos el viernes de la semana que viene con más placeres divinos. Chao.